Ya que el módulo pasado aprendimos las generalidades de las células, así como sus características y relaciones con algunas áreas del cuerpo humano, ahora seremos un poco más específicos, pues hablaremos de temas como la mitocondria, el proceso de las células vegetales, etc. Pero por ahora iniciaremos con las neuronas, que son las células del sistema nervioso, cuya especialidad es recolectar, producir y transmitir información mediante impulsos eléctricos a todo el cuerpo y así poder hacer movimientos tan básicos como pestañear hasta realizar suficiente esfuerzo como para levantar algún objeto pesado. La neurona está compuesta por un núcleo, que a su vez está en una región llamada cuerpo celular, que es donde se produce la mayor parte de lo que necesita para vivir. También existen las dendritas, que son aquellas que funcionan como receptoras de mensajes de otras neuronas. Además, está el axón, que conduce los impulsos de una célula a otra. Y por último, algo llamado botón terminal, que es el punto de salida del axón. Ahora, para enviar todos estos mensajes se requiere cierto grado de energía eléctrica. Este voltaje se produce cuando hay una diferencia de cargas entre dos puntos. Este potencial eléctrico de membrana ocurre en cualquier célula y se presenta de la siguiente manera. La bomba sodio-potasio bombea el sodio fuera de la célula y el potasio hacia la célula, lo que establece gradientes pronunciados de estos dos iones a través de la membrana plasmática. El resultado neto de la acción combinada de la bomba sodio-potasio y los canales de fuga de potasio es la creación de un citoplasma negativo y un medio extracelular positivo. Por lo tanto, una variación de voltaje se crea un potencial eléctrico. Eso llamado despolarización, que ocurre cuando algunos canales de la membrana de un axón se abren y un número limitado de iones de sodio se difunde dentro de la célula. La utilidad de todo esto es que para evitar dolor en procedimientos médicos se usan anestésicos como la procaína y la novocaína, que cierran estos canales y de esta forma no pueden generar potenciales de acción, lo cual sería lo que nosotros llamamos sentir un área dormida. Pero claro, todos estos procesos tan impresionantes son el resultado de miles de años de evolución, ya que se logró un aumento de velocidad de conducción y la generación de potenciales de acción en los nodos de Ranvier. Ya que explicamos este proceso, lo aplicaremos a las neuronas, que adquiere el nombre de sinapsis, que es cuando las neuronas se vinculan con sus células objetivo mediante estas uniones especializadas. Para ello se usan neurotransmisores, que son mensajeros químicos, pero hay que recordar que es importante que un neurotransmisor tenga solo una semivida después de su liberación de una neurona presináptica. De lo contrario, el efecto del neurotransmisor se extendería y la neurona postsináptica no se recuperaría. Ahora bien, ya que hablamos del método de comunicación entre células, ahora hablemos del citoesqueleto de la célula, que, como su nombre lo indica, tiene el propósito de dar soporte estructural para evitar deformaciones, participa en la división celular, dirige el movimiento de materiales dentro de las células, etc. Esta maravillosa estructura está formada por otras tres que son polímeros de subunidades de proteínas unidas por enlaces débiles no covalentes. Estos son los microtúbulos, filamentos de actina, filamentos intermedios. La maravillosa estructura está formada por otras tres que son polímeros de subunidades de proteínas unidas por enlaces débiles no covalentes. Estos son los microtúbulos, filamentos de actina, filamentos intermedios, los cuales empezaremos a explicar a continuación. Los microtúbulos son estructuras, como su nombre dice, en forma tubular y huecas, rígidas y que se ensamblan a partir de una proteína llamada tubulina. Estos microtúbulos se encuentran en el citoesqueleto, el huso mitótico, los centriolos y el núcleo de cilios y flagelos. Las paredes de estos están compuestas por proteínas denominadas protofilamentos. Estas proteínas aumentan la estabilidad de los microtúbulos y promueven su ensamblaje. Y dicha distribución de estos microtúbulos citoplasmáticos ayudan a determinar la forma de la célula. Las proteínas motoras de una célula convierten la energía química almacenada en ATP en energía mecánica que se usa para generar fuerza cuando una célula muscular se contrae o para mover una carga celular. Estas proteínas se agrupan en tres superfamilias, que son las cinesinas, las dineínas y las miosinas.
Las cinesinas y las dineínas se mueven a lo largo de los microtúbulos, mientras que las miosinas lo hacen a través de los filamentos de actina. Las cinesinas se clasifican en 14 familias. Las porciones motoras de todas las cinesinas tienen secuencias de aminoácidos relacionadas. Esto significa que refleja su común ascendencia evolutiva y su rol similar en el movimiento a lo largo de los microtúbulos. Por el contrario, sus colas tienen varias secuencias, lo que refleja su capacidad de transportar moléculas distintas. Los centrosomas tienen una estructura compleja que contiene dos centriolos en forma de barril rodeados por material pericentrioral. Estas células se encuentran en células animal y los microtúbulos del citoesqueleto son típicamente nucleados por el centrosoma. Es el principal sitio de iniciación de microtúbulos en células animales y por lo general permanecen en el centro de la red microtubular de la célula. Los cilios y flagelos son organelos en forma de pelos, que a veces son movibles y se proyectan desde la superficie de una variedad de células. La mayoría de las células del cuerpo humano contienen un cilio único y que no se mueve, llamado cilio primario. De los organismos multicelulares, los cilios mueven fluidos y material particulado a través de varios tractos. El axonema de un cilio o flagelo móvil consiste en 9 microtúbulos dobles periféricos que rodean un par central de microtúbulos individuales. Los brazos internos y externos están compuestos por dineínas axonemales, que están relacionadas con las dineínas citoplasmáticas y son las responsables de generar el movimiento de flexión de cilios y flagelos. Mientras tanto, los filamentos intermedios solo se han identificado en células animales, que estas mismas son una estructura químicamente heterogéneas que en humanos están codificadas aproximadamente por 70 genes diferentes. Muy frecuentemente, estos filamentos de citoesqueleto se unen mediante puentes cruzados delgados de plectina. Una de sus principales funciones de los filamentos intermedios es dotar a las células de resistencia mecánica contra presiones externas que pueden deformar a la célula. Y los filamentos de actina, también llamados microfilamentos, están involucrados en el movimiento de un lugar a otro de las células, así como el movimiento de sustancias dentro de la célula y mecanismos como los fagocitos y la citoquinesis. Su tamaño es aproximadamente 8 nanómetros de diámetro y están compuestos por subunidades globulares de la proteína actina, que es la proteína más abundante en la mayoría de las células. La miosina es la proteína motora que opera en los microfilamentos de actina, y la cabeza de la miosina contiene un sitio que se une a un filamento de actina y un sitio que se une e hidrolasa al ATP para impulsar al motor de la miosina. Los humanos contenemos alrededor de casi 40 miosinas diferentes. Estas están compuestas por 6 cadenas polipépticas, un par de cadenas pesadas y 2 pares de cadenas ligeras, organizadas de tal forma que producen una proteína altamente asimétrica. Sirven como un enlace cruzado entre los filamentos de actina del citoesqueleto y la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Y la contracción muscular pues está compuesta de fibras musculares que tienen múltiples núcleos, porque cada fibra es un producto de la fusión de un gran número de mioblastos mononucleados, células premusculas en el embrión. Si vemos por secciones longitudinales de una fibra muscular, se revela que un cable formado por cientos de hebras cilíndricas más delgadas forman a las llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla consiste en una matriz lineal repetitiva de unidades contráctiles llamadas sarcómeros. Estos filamentos delgados están organizados en una disposición hexagonal alrededor de cada filamento grueso y que cada filamento delgado está situado en 2 filamentos gruesos. Esto, la actina y los filamentos delgados de un músculo esquelético contienen otras 2 proteínas, que son la tropomosina y la troponina. Cada filamento grueso está compuesto por varios de cientos moléculas de miosina junto con pequeñas cantidades de otras proteínas. La tercera proteína más abundante de los músculos esqueléticos y de los vertebrados es la tinina. Esta proteína es altamente elástica. Se cree que la tinina evita que el sarcómero se separe durante el estiramiento muscular y ayuda a mantener los filamentos de miosina en su posición correcta. Se cree que la nebulina actúa como regla molecular al regular el número de
monedores de actina que se pueden ensamblar en un filamento delgado. Y cuando hay un contacto de un término de un axón con una fibra muscular se le denomina unión neuromuscular. Y mientras se hace la contracción, los niveles de calcio del citoplasma son más relajados que a comparación de las fibras contraídas. El sistema de endomembranas está compuesto por diferentes morfologías como el retículo endoplásmico, el complejo de Golgi, los endosomas, lisosomas y peroxisomas y las vacuolas, de los cuales vamos a estar analizando cada una de esas estructuras a detalle, empezando con el retículo endoplasmático, que tiene una morfología muy dinámica, que tiene una rotación y reorganización continua. Se ve en dos subcompartimentos, en el cual nos habla del retículo endoplasmático rugoso y por el otro lado el liso. Por ejemplo, el rugoso se define por la presencia de ribosomas unidos a su superficie citosólica, mientras que el ser no se asocia con los ribosomas. Este retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas que son muy pequeños y redondos organelos cuya función es fabricar estas proteínas. A veces, cuando las proteínas se hacen de forma inadecuada, son retenidas en el retículo endoplasmático y la sobrecargan, dejándolo apretujado en cierto modo que las proteínas no van donde deberían de ir. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso es desarrollado por una gran variedad de células, por lo que tienen como función síntesis de hormonas esteroideas, la desintoxicación del hígado, por lo cual este proceso se lleva a cabo mediante enzimas que transfieren oxígeno. También ayuda a la liberación regulada de calcio del ser de las células del músculo esquelético y cardíaco, conocido como retículo sarcoplasmático en las células musculares, que desencadena la contracción muscular. Síntesis de nueva membrana. Las membranas surgen de membranas que ya existen y desarrollan como proteínas sintetizadas y los lípidos que se insertan en las membranas que ya existen. Los lípidos accesan a través del retículo endoplasmático al complejo de Golgi y a la membrana plasmática, de las cuales se forman vesículas de transporte. El complejo de Golgi tiene una estructura que consiste en cisternas aplanadas en forma de discos membranosos con bordes dilatados y vesículas y túbulos asociados. Ahí mismo las proteínas sintetizadas y las secretoras y las lisosomales abandonan el retículo endoplasmático y entran en el complejo de Golgi. Este complejo de Golgi tiene como función el ensamblaje de hidratos de carbono de las glucoproteínas y glucolípidos. El complejo de Golgi es también el sitio de síntesis de la mayoría de los polisacáridos complejos en una célula. La exocitosis es el proceso mediante el cual una célula dirige el contenido de las vesículas secretoras al espacio extracelular. La exocitosis se encuentra en la base de procesos fisiológicos fundamentales como la neurotransmisión y la segregación de hormonas. Los lisosomas, por otro lado, son organelos digestivos de una célula animal y tienen al menos 50 enzimas hidrolíticas. Todas estas enzimas tienen un parámetro de pH ácido de 4 a 6. Los lisosomas se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso, número 1, y posteriormente las enzimas son empaquetadas en el complejo de Golgi, y su principal función es encargarse de reciclar restos celulares de desecho y pueden destruir virus y bacterias invasoras. La endocitosis, o también conocida como pinocitosis, que hace referencia a la captación no específica de fluidos extracelulares, y lo cual la célula crea una vesícula con su propia membrana para rodear al agente externo y situarlo en su interior. Gracias al proceso de endocitosis, la célula regula el tránsito de agentes externos, lípidos y proteínas, y así controla la composición de la membrana, así como lo vemos en el video. Por otro lado, la fagocitosis es el proceso por el cual un fagocito tipo glóbulo blanco rodea y destruye sustancias extrañas como bacterias y elimina las células muertas. La ingestión del material fraccionado por los fagocitosis es conducida por actividades contráctiles de los microfilamentos que contienen una actina que subyacen en la membrana plasmática. Los mamíferos poseen una variedad de fagocitos profesionales, incluidos macrófagos y neurófilos, que deambulan a través de la sangre y los tejidos, fagocitando los organismos invasores, células muertas y dañadas y desechos. No todas las bacterias ingeridas por las células fagocitas se destruyen.
Las vacuolas son organelos que están compuestos de fluido y está unido a las membranas. En las células animales, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En las células vegetales, las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. Muchos de los solutos y macromoléculas de las células, incluidos los iones, azúcares, aminoácidos, proteínas y polisacáridos, se almacenan temporalmente en la vacuola. También pueden almacenar compuestos tóxicos. Esos compuestos se liberan cuando la planta es lesionada por un herbívoro u hongo, siendo este un mecanismo de defensa. Los perocisomas son vesículas simples unidas a las membranas con un diámetro de 0.1 a 10 micrómetros, que pueden contener un núcleo denso y cristalino de enzimas oxidativas. Estas están involucradas en diversas actividades como la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga, de 24 a 26 carbonos, así como lo explica en el video. Las enfermedades de perocisomas están relacionadas al resultado del defecto de una proteína de la membrana ABCD1 que transporta los ácidos grasos de cadena muy larga en los perocisomas, donde normalmente son metabolizados. En ausencia de esta proteína, los EBLCFA se acumulan en el cerebro y destruyen las vainas de mielina que aíslan las células nerviosas. Bien, ahora hablemos del oxígeno. Hace más de 2.000 millones de años aparecieron las cianobacterias, una nueva clase de organismo que lleva a cabo un nuevo tipo de proceso fotosintético, en el que las moléculas de agua se dividían y se liberaba oxígeno molecular. Cada vez que respirábamos y cada vez que nuestro corazón late, ocurre porque nuestras células necesitan oxígeno. Gran parte de la anatomía y fisiología humana se dedica a garantizar el suministro adecuado y suficiente de oxígeno. El oxígeno es requerido para proporcionar la energía a través de la vía bioquímica conocida como la respiración celular, la cual sucede en su mayoría en la mitocondria. Una vez teniendo en cuenta la importancia del oxígeno, veamos lo que es la mitocondria. En las células eucariotas, el oxígeno es utilizado como medio de extracción de energía. Se lleva a cabo en un organelo especializado, el cual es la mitocondria. Una de sus principales funciones es la generación de ATP, energía química que la célula utiliza para llevar a cabo sus múltiples funciones. También son sitio de síntesis de ciertos aminoácidos y grupos hemo. La mitocondria, con el retículo endoplasmático, desempeñan una función importante en la regulación de la concentración de calcio del citosol y también juegan un papel importante en la muerte celular. Las mitocondrias también tienen ribosomas y ADN, por lo tanto, poseen su propio material genético y la maquinaria para fabricar sus propios RNA y proteínas. El ADN mitocondrial codifica para 13 polipéptidos en los humanos, que junto con otras proteínas del ADN nuclear forman la compleja maquinaria mitocondrial. Ahora hablaremos de los cloroplastos. Los cloroplastos se encuentran predominantemente en las células del tejido mesófilo en las hojas. Los cloroplastos de las plantas superiores generalmente tienen forma de lente, con una dimensión aproximada de 2 a 4 micrómetros de ancho y de 5 a 10 micrómetros de largo. Estos normalmente suelen ser de 20 a 40 por célula. Ahora hablemos de la estructura del cloroplasto. La membrana interna del cloroplasto está organizada en sacos membranosos aplanados llamados tilacoides. Estos están dispuestos en pilas ordenadas llamadas grana. Ahora hablemos de la fotosíntesis. La fotosíntesis es principalmente un proceso de oxidación-reducción. El agua es un donante de electrones, o sea, el agente reductor, mientras que el dióxido de carbono se reduce al aceptar los electrones provenientes del agua. Es un agente oxidante. Cada molécula de oxígeno se deriva de la descomposición de dos moléculas de agua. La fotosíntesis, en esencia, es el reverso de la respiración celular en las mitocondrias. Los eventos de la fotosíntesis se pueden dividir en dos series de acciones: las reacciones dependientes de la luz o las reacciones oscuras o reacciones independientes de la luz. Durante la primera etapa, o sea, las reacciones dependientes de la luz,
La energía de la luz solar se absorbe y se almacena como energía química en dos moléculas biológicas clave, el ATP y la NADPH. Y durante la segunda etapa, es decir, las reacciones independientes de la luz, los carbohidratos se sintetizan a partir del dióxido de carbono utilizando la energía almacenada en las moléculas de ATP y NADPH, producidas en las reacciones dependientes de la luz. Las reacciones dependientes de la luz proporcionan la energía requerida para reducir el CO2 a carbohidratos. La conversión de un mol de CO2 en un mol de carbohidratos requiere la entrada de 3 moles de ATP y 2 moles de NADPH. Por cada 6 moléculas de CO2 fijadas, se producen 12 moléculas de GAP. Se preguntan qué es el GAP. Bueno, pues es el gliceraldehído 3-fosfato. La síntesis de carbohidratos es una actividad costosa, debido a que la conversión de las 6 moléculas de CO2 en una molécula de azúcar de 6 carbonos y la regeneración de RUBP requiere 12 moléculas de NADPH y 18 moléculas de ATP. Por último, hablaremos del núcleo, que es el que almacena el ADN de la célula y el que produce los ribosomas, las máquinas celulares que sintetizan proteínas. Este ADN almacenado envuelto en proteínas recibe el nombre de cromatina y se encuentra guardado en una sustancia llamada nucleoplasma. En cuanto a los ribosomas, son ensamblados en el nucleolo mediante la combinación de un ARN con proteínas. Cada ribosoma consiste de 2 complejos separados, conocidos como subunidades grande y pequeña. Y debido a que la síntesis de proteínas es una función esencial de todas las células, los ribosomas se encuentran en prácticamente cualquier tipo de célula. Aunque claro, aquellas células cuya función principal es producir proteínas tienen un mayor número de ribosomas. El páncreas es un claro ejemplo de esta situación. Agradecemos el tiempo prestado a este resumen. Buen día.